lo más importante de la neurocirugía, lo que deben saber siempre, está relacionado con la hipertensión endocraniana, está relacionado con un recuerdo sencillo, un funcional del sistema neuronal. La segunda clase es hidrocefalia, un gran problema. La tercera clase es la neuropediatría y la cuarta es la cirugía vascular. La quinta clase trata sobre tumores cerebrales y las cerebrales suprainfratemporales y las dos últimas son sobre necrosis, parásitos y patología colónica. Realmente es bastante, ¿no? Como ven ustedes. La neurocirugía pediátrica es una especialidad aparte, una subespecialidad aparte, grandaza. La cirugía de columna ya ahora se habla de cirujano de columna. La cirugía vascular se habla de cirujanos vasculares. La cirugía tumoral de cirujanos de tumores. Se ha hipertrofiado la neurocirugía, está grande. Y tenemos que manejar todas esas cosas porque es lo que se ve en emergencia. Tumores cerebrales, hemorragias cerebrales, hidrocefalia, problemas de columna, es lo más frecuente. ¿Ya? Bueno. Más frecuente. Okay. Ahora sí me ven, por favor. Hola. Sí, doctor, sí se ve. Okay. Entonces vamos a hacer la primera parte de la clase de hoy día que significa neurodiagnóstico, anatomía microquirúrgica celular. Es un recuerdo anátomo funcional de las estructuras cerebrales que tienen que ver con lo que vamos a enseñarles en el curso de hoy. Miren, la preocupación por lo que pasa en el cerebro es bien antigua, no es nueva. Se han encontrado imágenes o placas de cerebros cráneos en la cultura Paracas, que figuran en algunos en los textos más importantes de neurocirugía. El Humans, por ejemplo, el Humans es un texto grande de neurocirugía, son como 6 tomos, y tiene capítulos dedicados a esta parte de la neurocirugía primitiva, donde se ve que el ser humano en el cráneo, por ejemplo, se le ha colocado esta plaqueta de oro de 14 quilates, o se le ha hecho una trepanación focal y se ve que el individuo ha seguido viviendo. Eso en realidad son hallazgos frecuentes en la cultura Paracas. En algunos otros lugares del Perú también se ha hecho trabajos en cráneo. Esa preocupación es importante, bastante sana. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de objetos contundentes han sido orientados a golpear el cráneo. Por eso la existencia de cascos, de protecciones al cráneo. ¿Verdad? Y nosotros seguimos observando en la antigüedad, vemos que los instrumentales que se han usado para el cráneo han ido evolucionando. Acá tienen ustedes a un cráneo Paracas, pueden verlo. El cráneo Paracas, donde estoy señalando en el puntero con la flecha, se nota que el hueso ha crecido. O sea, este individuo ha seguido viviendo después de la craniotomía que se le ha hecho en la región frontal. Obviamente, tiene mucho que ver con la agresión de objetos externos, ¿no? Cachiporras, macana, piedra, en fin, todos los objetos contundentes que golpean contra el cráneo, supongo que deben haber sido tratados por determinadas personas que se dedicaban a curar esas heridas. Pero también hay mucho de misticismo y mucho de tendencias a
de anatomías por razones religiosas. Y aquí he encontrado los aparatos que usaban, ¿no? Básicamente son túnicas que usaban para hacer la preparación. Este instrumental ha sido perfeccionado de la media menos 3 del siglo XVI, 1500, por Paré, famoso cirujano, que tiene tres aparatos de trepanación, ¿ya? Todos los dibujos de la forma como se ven esos aparatos, como hacía su preparación. Y básicamente se siguen usando los mismos, ¿no? Es el mismo aparato que usamos en trepanación. Acá tengo un instrumental del siglo XIX, donde se ve la gubia, el disector plano, punzones, etc. Todo lo que se usa ahora, se sigue usando actualmente. Entonces vamos acá, lo que ha mejorado en el manejo ha sido el cambio que ha habido en cuanto a lo que es la sepsis y la antisepsia. Porque miren ustedes acá, Caracas, que es un cuadro idealizado de cómo está con su anestesiólogo, que está agarrando prácticamente, debe haberle dado una pócima para que duerma, y está el cirujano trabajando. O más actualmente, en el año 1800, cuando Maqueo, un gran cirujano pediatra, está en sala con un paciente, pero todos están sin máscara, sin gorro, sin ropa quirúrgica, ¿no? O sea, básicamente llamando a la infección, ¿no? O el doctor King, que es un famoso neurocirujano de adultos, muy grande cirujano, pero igual también el doctor está sin guantes, etcétera. Todo eso ha cambiado con el paso de los años por el advenimiento de nuevas tendencias, y entonces ahora tenemos que en la sala de anestesia, de la sala quirúrgica de neurocirugía, ya la cosa es diferente actualmente. En la actualidad tenemos una sala quirúrgica que tiene que ser, tener de todo. Doctor, disculpe, no se ve que está avanzando las diapositivas y no se le escucha bien. ¿Por qué no me avisa que no está avanzando? ¿Por qué no me avisan? A ver. Ahora, ¿están viendo ahora? ¿Están viendo? Sí, doctor. ¿Avanzado? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. Bien, entonces vamos a tenernos acá. Actualmente, la sala quirúrgica ha cambiado un montón. ¿Me escucha ahora, claro? Sí, doctor, ahora sí. Gracias. La, la sala quirúrgica ha cambiado. La sala quirúrgica es un lugar donde el primero que tiene relación con el paciente es el neuroanestesiólogo. No anestesiólogo general, sino neuroanestesiólogo. O sea, un anestesiólogo que está empapado en todo lo que es oxigenación, saturación de oxígeno, niveles de CO2, eh, edema cerebral, o sea, tiene que manejar neuroanestesia para evitar que el paciente tenga edema cerebral y se muera. Entonces es una subespecialidad la neuroanestesia. Y al paciente lo tiene pues monitorizado, como ven ustedes acá, con máquinas que van a ver la saturación de oxígeno, presión, frecuencia cardíaca, saturación de CO2, tiene distintos eh, aparatos para hacer el monitoreo, ¿no? Y lo que es importante es la posición del paciente. La posición más o menos, cómo colocar al enfermo. Para el neurocirujano demora más o menos 40 minutos, una hora, para poder ponerlo adecuadamente en una posición tal que permita operar bien al paciente. Por ejemplo, acá tenemos esta posición donde el enfermo está con el cabezal de Mayfield, que tiene tres puntas, y lo ubica en el espacio. Entonces ya no puede mover la cabeza, puede toser, lo que sea, pero ahí tiene el aire, pero no se mueve, o sea, no se altera, no salta, no salta. Porque había circunstancias en las cuales no se usaba y hemos visto que catástrofe. Una desgracia. Y ya no pasa eso, porque somos personas que en este caso, el paciente está en una posición de cúbito dorsal, con la cabeza rotada hacia la derecha, en 45 grados más o menos, 30, 40. O en esta otra que está en par bench, o sea, en lateral. En esta es para operar la región frontoparieto-temporal. Realmente esta es la cirugía de aneurisma bien frecuente. Y acá en la fosa posterior tenemos que sacar la incisión esta señalada para poder operar. Porque el paciente está monitorizado, intubado. En cuanto a la intubación, como ven ustedes, se hace con tubos de plástico que manejan volumen, no presión. Antiguamente era con un tubo rojo que era de presión, que laceraba la placa y mandaba la placa. Todo eso ha cambiado. Ha
cirugía de nosotros generalmente dura más de 3 horas, 5 horas. Hay que tener un cálculo, ¿no? ¿Para qué? Para ponerse una folia, para evitar que haya, ¿no? También hay que acomodarlo en el espacio para evitar que se compriman los nervios. Por ejemplo, acá, la axila, el plexo braquial, que protege la axila, ¿no? Entonces, como ven, ha mejorado tremendamente. Obviamente que también se respetan pues, los protocolos de asepsia y antisepsia. También estaban sin gorros, sin máscara, todo es con máscara descartable, gorro descartable, ropa descartable, todo es cuidando la asepsia y antisepsia, es lo más fundamental, para evitar obviamente las infecciones postoperatorias, la herida operatoria o infecciones en el paciente, ¿no? Quizás una de las partes más importantes para nosotros, una de las partes más definitivas que crea una diferencia entre dos eras, dos, digamos, distintas etapas del conocimiento de la neurocirugía, son, uno, la etapa en la cual el paciente era operado sin aparatos de, digamos, aumentar la visión. Entonces, esa etapa era a ojo pelado, era la etapa de la vista, lo que se llamaba macrocirugía. Macrocirugía. En algunos casos, algunos cirujanos optaron por usar lentes de aumento, dosis de aumento, no sé para nada. Esa es una etapa. Muchos cirujanos se han quedado allí. La de nosotros es después del 75, donde ya se empieza a usar microscopio. ¿Por qué? El microscopio, según todas las versiones que hemos recogido, se debe gracias a la contribución del doctor Yasser Gil, un neurocirujano iraní que todavía está vivo. Él trabajaba en Alemania y se fue a Estados Unidos a pasear, a conocer, pues, a pasar un hospital invitado. Y estaba pasando por sala de operaciones y miró que el otorrino, un otorrino famoso, estaba operando un oído, y le puso el microscopio que usa el patólogo, el microbiólogo, ese chiquitito, y le preguntó por qué, ¿no? Y era porque con eso veía el tímpano un poco más aumentado de tamaño. Y se dio inmediatamente, conversó con los técnicos de la SAIS, tiene un microscopio más grande, de 30 aumentos. Entonces, eso es lo que usamos. Pues si ven ustedes acá, este es más o menos de los años 95, un microscopio encontrado, que está pegado a la pared, donde se ve al cirujano y el ayudante, ¿no? Y todo el aparataje que necesitamos, ¿no? El trépano, aspirador, todo lo que se necesita para operar con cámaras corporales, etc. Y acá tenemos al microscopio Pentero, que es el que tenemos en el servicio, Pentero 900, que realmente es una maravilla. Desde el año 2013 lo tenemos en el hospital de Vallejo, que nos permite ver a profundidad todo lo que nosotros realmente es una cosa brutalmente hermosa, ¿verdad? Que ya se ha quedado chico, porque ahora lo que está, digamos, en top es el Kineo, que casi lo compramos. Quedamos con la gana de tener Kineo, vino la pandemia y nos lo quitó de las manos, ya no teníamos comprado casi. Bueno, con ese microscopio ya se ve pues todo en otra forma. El microscopio ha permitido que tengamos pues un gran salto, porque ya estábamos hablando de microcirugía. El día de hoy, por ejemplo, en la mañana, en el hospital de Gualeati, en el auditorio 1, con unos alumnos de la rotación de neurocirugía de ustedes, se ha visto una cirugía endoscópica con microscopio, ya con microscopio, se ve cómo se aumenta todo, con el endoscopio se ve mejor todo. Todo eso permitió que hagamos microcirugía. Microcirugía significa hacer pequeñas incisiones con la menor morbilidad posible, el menor daño posible. El Kineo
Actualmente está costando pues, cerca de $1.300.000. Yo termino medio, mejor no, $1.500.000. Aquí ven ustedes al doctor Lotton, un neurocirujano americano que está amigo del servicio. El doctor Lotton se ha comprado quinebos, 22 quinebos, y los 22 enteros los ha bajado para hacer microcirugía experimental, para que los residentes aprendan a operar en cadáveres, etc. Entonces realmente la microneurocirugía es el mundo. Y ahora estamos entrando ya en el microscopio, o sea, a la endoscopía o la microscopía, no solamente en el cerebro, también en el columna, como han visto ahora los nosotros. Ahora, todo este conocimiento del cerebro era bastante nulo pues hace algunos años, ¿no? Porque era macro. A partir del 70, el doctor Roton, un neurocirujano americano, empieza a hacer microcirugía de operaciones y hacer preparados especiales con una forma que yo no la comunicó con nadie, pero ha permitido hacer preparaciones extraordinariamente hermosas sobre microcirugía, con todas las arterias que uno necesita conocer, las venas que necesita conocer y las demás estructuras cerebrales, porque Roton, ¿quién lo ha estudiado? Las cisternas, los nervios, las arterias, las estructuras neurológicas más profundas que han permitido conocer a fondo todas las formas de abordaje con supratentorial y infratentorial. Tiene tratados extensos, con trabajo extenso, de neurocirujanos de todo el mundo, en fosa posterior, en supratentorial, en las cisternas, en los ventrículos, etc. No se pueden ustedes imaginar la cantidad de conocimiento que se ha adquirido en los últimos años gracias al doctor Roto. Acá ven ustedes el trabajo para ver las regiones de la base, ¿no? Por ejemplo, acá tienen ustedes los ventrículos, el tercer ventrículo, el brazo, el visto de adelante, para ver y conocer en profundidad, pues que no tener que meter la pata, no hacer daño a las estructuras cerebrales, conocer a fondo el cadáver, hacer esa parte de un cadáver para evitar que haya problemas bastante importantes conocer los estaditos venosos, los senos, las venas de la profundidad, de la corteza, las arterias de la base del cráneo, por ejemplo, el mes, el anterior, el tronco, la carótida, son trabajos bien finos, como ustedes acá, que permiten identificar y conocer a fondo todas las estructuras que vamos a encontrar cuando hagamos cirugía. Cuando estemos con el paciente con la cromotomía hecha. Esta, por ejemplo, es una foto de Roto. Aquí prácticamente se ve el abordaje completo como se ve en el vivo. Acá, por ejemplo, es un abordaje frontal anterior. Levantamos el lóbulo frontal, encontramos el nervio olfatorio, encontramos la pituitaria, la lámina abdominal, está ingresar al corriente. Acá tenemos el costado también, o sea, el interior que llamamos, donde se ve la carótida, el tercer nervio, el nervio hasta el tracto olfatorio y la carótida. Entonces, esto permitió conocer a fondo y que hayan preguntas claves, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en neurocirugía, vamos a operar una comunicante anterior, un aneurisma de la comunicante anterior. Para entrar allí, tenemos que conocer que existen 14 arterias que están relacionadas con la comunicante anterior. 14 arterias. Tal. De memoria. Que la recurrente, que la correa anterior, que la primera rama corta, rama larga, en fin, todo lo que está relacionado con la comunicación. Entonces, formas de conocer a profundidad y para no tener que meter la pata. La iatrogenia en un paciente grave. Otro de los temas que se han estudiado bastante es la fosa posterior. La fosa posterior, como el tronco cerebral y el cerebelo,
lugares de mucha preocupación. Porque las patologías en cerebelo tienen poco espacio. Y al tener poco espacio, generan una gran hipertensión. Afectan al tronco cerebral e incluso en algunos casos de que determinan la muerte del paciente. Entonces las patologías de fosa posterior tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cualquier presentación de ellas inmediatamente pone en peligro la vida del paciente. Entonces tenemos que conocer a fondo esas patologías de la fosa posterior. Hay bastantes textos y bastantes atlas sobre fosa posterior que se han desarrollado a partir de los trabajos de Roper. Ya pertenece al cuarto vehículo, Roberts, el ventículo, también ustedes todo el paquete venoso, las arterias de la base, las nervios, en fin. Y lo que es importante es que a partir del año 1930 se empezó a utilizar la arteriografía. ¿Qué es la arteriografía? La arteriografía fue descubierta por un psiquiatra, el doctor Moniz, psiquiatra, inoculó, inyectó un contraste iodado a través de la vena y llegó al cerebro y pintó las arterias. Entonces desde ahí se ha ido desarrollando esta técnica y actualmente se tienen estas imágenes maravillosas, todos los trabajos vasculares que se llaman así, utilizan esta técnica, sea por la vía arterial, sea por la vía venosa. Se utiliza este contraste iodado que permite ver las arterias en toda su dimensión y en toda su forma. Entonces la arteriografía se ha constituido pues en el gold estándar de todos nuestros estudios. Tienen ustedes una zona importantísima que es la zona pineal, donde están las grandes venas de la profundidad, tórtula, el seno sagital, los laterales, etc. Es una zona bien difícil de manejo. Y vuelvo a recalcar entonces que la arteriografía digital con sustracción de imagen, que es lo que tenemos y usamos actualmente, se ha convertido en el gold estándar en nuestros países de habla latina, en Estados Unidos y en Europa también. El único lugar donde no es el gold estándar es en Finlandia, por razones económicas. Ahí la arteriografía se hace fuera del estado y es carísima. En Finlandia la salud es especializada. El Estado garantiza la salud para todos. Y allí los hospitales de salud pública del Estado me ofrecen el mejor sistema de evaluación con la angiotomografía. De tal modo que no necesitas hacerlo. Nosotros no hemos desarrollado eso. Estamos en camino. Ahora tienen ustedes una venografía, o sea, utiliza el trayecto venoso para ver todas las venas. Esto es muy útil para determinar si hay stop venoso, si hay estrechamientos venosos, el estudio de venas, ¿no? Y la tomografía, que es un gran invento que trabaja con densidades, ¿no? Con densidades. ¿Por qué? Porque maneja pues radiación. La tomografía maneja radiación. Si usted tiene acá una tomografía, está observando la tomografía, miren lo que es blanco, 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 así, blanco, blanco, totalmente blanco es el hueso, porque tiene calcio y porque ya se ha convenido en que esa imagen totalmente blanca es porque tiene calcio totalmente blanco, corresponde a 1000 unidades Hounsfield de densidad. A 1000. El aire, ustedes acá el aire, pueden hacer la masculinidad, el cero, es negro, a diferencia del agua que tiene densidad. Y a diferencia de la sangre, que ustedes acá, tienen acá, tienen acá, y tiene una densidad más o menos entre 40 y 60 unidades Hounsfield. Entonces es vital que ustedes entiendan que cuando algún paciente llega a emergencia y tiene alguna lesión cerebral que determina compromiso de conciencia, o por lo menos encéfalo agudo, o sea, alteraciones en el largo, sea menos de 15, inmediatamente su tomografía para buscar si hay una sangre. Tienen que buscar si hay una sangre. Si no hay sangre, entonces hay infarto. Si no hay infarto, observación. Es que hay deterioro del largo. Entonces, la tomografía sin contraste es el arma más
a la mano. Lo primero que deben pensar y hacer antes que la resonancia, que la radiografía, lo primero, tomografía. No se olviden nunca. Tomografía sin contraste. ¿Y qué es lo que buscan? Acá en esta imagen se va a enseñar. Lo primero que se busca es las estructuras normales, la línea media en su sitio. La línea media tiene que estar en su sitio. En este caso, por ejemplo, la línea media está al otro lado, ¿no? Entonces, el septum pelúcida, la línea media se va para el otro lado. La línea media está apretada. El tamaño ventricular. Si hay colapso ventricular, está mal. Algo pasó, está muy mal. Entonces, colapso ventricular, línea media desplazada, son signos de alteración en la morfología normal, provocado por alguna masa que está provocando hipertensión arterial. Vamos a reiterarlo más cuando vamos a lo que se llama signos tomográficos de prestación. Entonces tienen que buscar ustedes sangre, aire, también hay neumoencéfalo, hay aire en el parénquima cerebral. Entonces todo eso tienen que ver. Para eso nos ayuda la tomografía tremendamente. Acá ven ustedes un angiotema, este es un angiotema de Finlandia, miren ustedes el color es distinto, todo es diferente, es clarísima las arterias y la bien detectable dibujado. Esto ya es con resonancia. Entonces tenemos radiografía simple, tenemos tomografía y angiotema, o sea, tomografía de los vasos, angiotema. Y también hemos avanzado y tenemos para el diagnóstico la resonancia, que trabaja con intensidades, a diferencia de la tomografía que trabaja con densidad. Una cosa es la densidad, otra cosa es la intensidad. Totalmente diferente, no se van a confundir. ¿Ya? La tomografía trabaja con densidad y la resonancia con intensidad. Hasta que esta es una imagen hiperintensa, una imagen intensa. Entonces, esta es resonancia. Y se hace también angioresonancia. En la angioresonancia no se usa contraste yodado. Entonces quiere decir esto que si alguien es alérgico al yodo, que es bastante gente alérgica al yodo, hay que preguntar siempre al paciente cuando se le va a hacer la radiografía o colocar el contraste. ¿Por qué? Porque también se estudia los tumores cerebrales si tienen contraste, se utilizan mejor, se estudian mejor con un contraste. Entonces cuando alguien tiene un tumor cerebral, hay que pedirle de hecho tomografía con contraste. Hay que preguntar al paciente siempre si es alérgico al yodo. Si es alérgico al yodo, no se puede poner contraste porque se muere. Entonces lo que se hace es colocar la sustancia especial, cladolina se llama, para hacer la resonancia. Entonces, acá tienen ustedes imágenes de resonancia donde se ve toda la estructura cerebral minuciosa y detalladamente para poder explayarse y poder buscar la etiología de la patología del paciente que está en acá, por ejemplo, ven ustedes en una resonancia a la hipófisis que ha roto prácticamente la pared y se salió como un globo hacia afuera, ¿no? Lo tienen ustedes otra imagen de múltiples quistes cerca diseminados por todo el parénquima. Entonces, como ven ustedes, la resonancia permite estudiar casi anatómicamente lo que pasa en el cerebro. Son muy importantes los estudios de resonancia sin contraste en la fosa posterior, para ver si ocupan el tronco cerebral o los ventrículos, ¿no? Con distintas patologías, ¿no? O para ver si hay una imagen de necrosis central, como en este caso, que corresponde a un glioblastoma multiforme. Entonces, no se olviden ustedes que debemos pensar siempre, cuando tenemos una masa de cáncer, masa tumoral en general, pedir siempre una angioresonancia para ver la cantidad de vasos que son, digamos, ofertados por la vasculatura hacia el tumor, o sea, para ver la vascularidad del tumor.
es necesario conocer, ¿ya? Porque una de las primeras técnicas de controlar un tumor cerebral es cortar todos los aferentes arteriales. La nutrición vascular se elimina y el tumor ya no es agresivo, ya no sangra. Dentro de los estudios de resonancia hay que destacar mucho uno que se llama espectroscopía. ¿Cuál es la importancia de la espectroscopía? La espectroscopía es una fase pues, de los estudios que permite ver, digamos, el sustrato de aminoácidos que tiene lo que estamos estudiando. Entonces, para eso, a la masa tumoral se le coloca un cuadrado como que se llama voxel, y dentro del voxel se analiza, la máquina analiza la concentración de los distintos aminoácidos, por ejemplo, N-acetilafactato, leucina, creatina, inositol y colina. Entonces, cuando hay una masa maligna, glioma, lo que se ve es que la cantidad de colina aumenta. La colina es un sustrato que deriva de la muerte de las paredes celulares, del astrocito, y entonces, como hay en la masa necrosis, inmediatamente aparece la colina, se eleva la colina. Y eso permite para nosotros saber que la masa que estamos viendo es una masa que no tuvo maligna, porque tiene colina alta. Para eso se pide espectroscopía. También sucede el caso de que la masa que analicemos no tenga colina, sino acetilafactato. Esos casos son casos de procesos inflamatorios. Se ve mucho en tuberculoma, se ve con bastante frecuencia. Tuberculoma, infecciones, se ve acetilafactato alto. Y cuando hay elevación cuando hay elevación de la colina, tiene que pensar siempre que tenemos un proceso subyacente. No se olviden nunca. Espectroscopía para evaluar la colina. Si sospechamos que un glioblastoma multiforme esté elevado, prácticamente casi seguro. También se ha inventado, se ha dado, cuando se ha procesado la resonancia, lo que se llama, cuando se ha procesado la tomografía, que se llama perfutac, o sea, la perfusión tomográfica, áreas de perfusión. Eso se ve con mucha frecuencia cuando hay accidentes isquémicos. Nosotros no hemos desarrollado mucho el perfutac, porque nos falta técnica. También en Japón y en México hay bastante personal especializado que hacen perfutac con mucha utilidad. Si alguien tiene un infarto agudo, se le hace la perfutac y sale positivo, porque hay poca perfusión. Entonces ayuda bastante. ¿De acuerdo? El perfutac. También lo ayudamos con los bypasses, etc. Tiene su utilidad bien intensa. Aquí en esta diapositiva les estoy mostrando lo que se denomina resonancia funcional. Funcional, en amarillo con rojo como flama, son las áreas, esto es el área motora, el lenguaje, motora. Entonces, permite identificar áreas motoras nobles, elementos motora, lenguaje, visión. Uno tiene que tener mucho cuidado en el trato de no lesionarios, mucho cuidado. Para eso ayudan las organizaciones. Y una de las últimas contribuciones, y quizá la más importante actualmente, se llama tractografía. La tractografía es un estudio que hace la resonancia de las conexiones nerviosas de los axones y del área motora, por ejemplo, entonces, si un tumor crece en esa zona, inmediatamente va a desplazar hacia afuera, hacia adentro, o lo va a estabilizar.
empezar a deshacer la conexión motora. Entonces ya se conoce a través de la tractografía todos los tractos, todas las conexiones. Y en base a eso, como ven ustedes acá, ya se tiene un mapa para poder decir qué tractos se íbamos a comprometer con el tumor para evitarlo, para que no ocurra. Entonces la tractografía es de mucha utilidad para planificación quirúrgica. Pero, ojo, también es útil la tractografía para encontrar problemas como lo que se denomina y se llama lesión axonal difusa. La lesión axonal difusa es un cuadro clínico que presentan los accidentes de tránsito de gente que va en su moto, pues, inyectada y se impacta contra un muro y cae al suelo. Y esas fuerzas de aceleración brusca, rompen la axón. Y entonces deben siempre pensar en lesión axonal difusa. Si ustedes tienen un enfermo en la UCI, sea grave, delicado, ¿no? Delicadísimo, que no tiene lesión cerebral, tipo una hemorragia, hematoma, es un psicótico el tema. Nos ha pasado. Le hablamos al paciente en coma, está con ventilador, pero su tomografía es inocente y la resonancia tiene un minutito de eso. Entonces me dice, ¿qué pasaba acá? Que esto no está tan grave. Bueno, si uno le hace la tractografía, encuentra que había lesión de fondo, un costado, un costado. Entonces el paciente queda desacreditado. Por eso se llama lesión axonal difusa, que hay que sospecharla cuando hay intequeado, generalmente en motocicleta, generalmente. ¿Ya? Entonces, estamos viendo acá, después de hacerle una recapitulación de todo, cómo la resonancia nos permite, a través de la tractografía, identificar una masa y planificar. Por ejemplo, si tenemos esta masa de esta forma, no vamos a intentar llegar pues en esta forma, cortando a todas las áreas nobles, pero sí podemos venir por el otro lado para hacer una circunnavegación y sacarlo, dañar a las estructuras que sabemos que están ahí con la tractografía. Está haciendo lo mismo, tiene el tumor, desplazado hacia adentro de las áreas nobles, o sea, los axones. Y entonces lo evitamos. Haciendo la cirugía no lo tocamos. Y uno tiene que planificar. Entonces actualmente solamente se opera con eso. Es más, se opera con el paciente en algunos casos, ¿no? Con el paciente despierto. Se le coloca sensores, se le coloca electrodos y aparatos de neuromonitorización y se planifica. Entonces, se hace una cirugía de despierto. Esa generalmente es la cirugía que llamamos cirugía de epilepsia, donde el paciente tiene convulsiones secundarias a la presencia de un tumor. Entonces, esos son los avances más grandes que tenemos actualmente en cirugía optical, la cirugía. Estamos avanzando en eso. La cirugía despierta nos permite sacar mielomas de bajo grado, extensos, sin dañar áreas corticales. Creo que es todo por eso. ¿Alguna pregunta? Hola. No, Vamos a ver la segunda parte.
Ok. Vamos a avanzar a la segunda parte de la clase, que es la hipertensión endocraniana. La hipertensión endocraniana, como ven ustedes, en los objetivos, hay 5 aspectos a manejar. Vamos a desarrollarlos todos. Bien. La presión intracraneana, de acuerdo a la teoría de Monroe-Kelly, generalmente está entre 10 a 15 milímetros de mercurio en el adulto, en todo caso menor de 20. Por encima de 20 hace la hipertensión endocraniana. En los niños es un poquito más bajo, es decir, también en los neonatos, porque los neonatos también nacen con hidrocefalia y tienen hipertensión endocraniana. Entonces, hay que tener en cuenta que en el endocráneo, que es una cavidad cerrada totalmente, hay 3 componentes importantes. El componente vascular, sangre arterial, sangre venosa, componente hídrico, el líquido raquídeo, y el componente tisular, el tejido, que es el tejido cerebral. Entonces, esos 3 cuando están en equilibrio y están totalmente, en calma, es lo que ven ustedes acá, sangre venosa, sangre arterial, el tejido cerebral, el líquido raquídeo, tienen una presión que va entre 10 a 15. Es lo normal. Pero si por alguna razón aparece una masa o edema, la masa puede ser un hematoma, un coágulo, puede ser un tumor, puede ser edema, puede ser un parásito, etc. Si aparece una masa y empieza a crecer, al crecer la masa, no puede comprimir al cerebro porque el cerebro es incomprensible porque tiene su tamaño, ¿no? A la sangre arterial tampoco, porque la sangre arterial tiene una fuerza, llega hasta 140 milímetros de mercurio en algunos casos. Y entonces, ¿a quién comprime? Comprime a que se lo recibe y comprime a la sangre. Entonces, esa, digamos, expulsar el agua, expulsar la sangre venosa, hasta cierto punto compensa el crecimiento de la masa. Es una especie de, digamos, de buffer para evitar que aumente bruscamente la masa. Es compensable. Pero ¿qué pasa si sigue creciendo la masa? La masa crece y ya no hay nada que bote, entonces ya hay una fuerza extraña que empuja para salir de esa bahía, eso se llama hipertensión. Por encima de 30 milímetros de mercurio es grave, es gravísimo. Y no solo eso, sino que ya se ha determinado algunas cosas. Por ejemplo, se ha encontrado que si una masa en la región supratentorial tiene más de 30 mililitros es tóxico, se mata al enfermo. Es una extracción inmediata. Cada vez que vean ustedes una masa en cerebro, midan el volumen. Si es menor de 30, pasa. Si es mayor de 30, no. No. Con todas las palabras, no. Igual pasa con las masas de fosa posterior. En fosa posterior no vamos a esperar que haya 30 mililitros, porque es chiquitita. 3 centímetros. Por encima de 3 centímetros, tiene que operarse. Tiene que sacarse una masa. Por encima de 3 centímetros. Eso ya está normado, está aprobado, y no hay vuelta que darle. Por encima de eso ya viene la muerte. Entonces, quedamos de acuerdo en que la cavidad rígida y sensible de la bóveda craneal contiene el encéfalo, contiene la sangre, contiene sangre venosa, sangre arterial, que hasta el volumen ya está determinado. Entonces, la masa, cuando se hace crecer, se hace espacio. Al hacerse espacio, comprime a la estructura noble. Entonces vienen los signos de hipertensión endocraniana observados en la tumor. ¿Cuáles son esos signos? Primero, borramiento de surcos, borramiento de cisternas porque las aplastan, las estrechan, aplastamiento de los ventrículos, borramiento de ventricular. Borramiento ventricular significa
Normalmente tenemos la línea media que es el septum pelúcido, pero una masa extraña aprieta de un lado hacia otro y entonces aplasta el ventriculo y desaparece. Y lo que más delicado, a la línea media, que es el septum pelúcido, la lleva hacia un lado, o sea, desplaza la línea media. Entonces, otro signo de hipertensión endocrina. Estamos sumando borramiento de surcos, borramiento de cisternas, aplastamiento de los ventrículos, desplazamiento de la línea media. Todo eso hace que nosotros en la emoción tenemos la posibilidad de decir acá hay hipertensión endocrina y que ven eso es nuestro trabajo. Entonces hablamos de compensación del volumen intracerebral extraño, sí, eliminando líquido. Uno, eliminando sangre venosa. Entonces es difícil. Entonces, si no ayuda eso, entonces se distorsiona el cerebro por la acción que hace la masa. Todo eso es un mecanismo compensatorio que se satura cuando llega a 30 milímetros de mercurio y por encima de eso el paciente se inflama. O sea, el paciente ya no se puede compensar. La presión se dispara. O sea, mientras esté menos de 30, el cerebro está compensando, ayudándose a una cosa. Por encima ya no. ¿De acuerdo? Se olviden de eso. ¿Y cuán importante es esto? Es importante porque la presión intracerebral tiene mucho que ver con la cantidad de oxígeno que llega al cerebro y tiene mucho que ver con la cantidad de sangre. O sea, a mayor presión, menor cantidad de sangre. Al llegar menor cantidad de sangre, pues ya menor oxígeno. Obviamente. Entonces, ustedes ven que llega menor flujo, se ha detectado que si el flujo está por encima de 50, entre 40 y 60, todavía se mantiene. Nosotros queremos un flujo más alto para que el cerebro esté en lo mejor. Pero si empieza a bajar, miren ustedes, si llega a 20 a 30 el flujo, el paciente ya está con alteraciones mentales. Si está por debajo de 20 y tiene falla eléctrica, ya tiene problemas. Ni qué decir cuando llega a 10, ya falla la bomba de suero de potasio, ya hay edema citotóxico, ya no funciona el cerebro. Y por menor de 10 en cuanto a flujo sanguíneo, o sea, 1000 litros por 100 gramos por minuto, el flujo sanguíneo cerebral, por menos de 10 hay falla metabólica, casi la muerte. Eso en cuanto a flujo sanguíneo. Que disminuye cuando hay hipertensión endocraniana. ¿De acuerdo? Y en cuanto al oxígeno, que también disminuye cuando hay hipertensión endocraniana. Está normal cuando estén 50, más de 50 de CO2. Pero a medida que empieza a bajar, miren ustedes, hay trastorno de juicio, alteración de la memoria. 20, a menos de 20 se desmaya, pierde conocimiento. En 10 ya el paciente está con el electrocardiograma malo y ya hay falla mitocondrial menos de 10. En cuanto a PO2, o sea, cantidad de oxígeno que llega. Normalmente llega a 100, 90, 100. Pero cuando empieza a bajar, ahí viene ya la mitocondria no funciona, o sea, no hay energía. Hay que cuidar. El flujo sanguíneo cerebral, pues, como ven ustedes, es vital y se encuentra entre nosotros a través de la perfusión cerebral, lo que se llama la presión de perfusión. O sea, con qué fuerza va a llegar ese a arreglar al cerebro. Esa presión de perfusión se calcula mediante una fórmula en la UCI que es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral. La presión arterial media, ¿cómo se conoce? Hay una fórmula especial porque nosotros tenemos la presión intracraniana como con un sensor. La presión arterial media lo podemos calcular a partir de la presión sistólica que tenemos de la diastólica. ¿Cómo tenemos la sistólica y la diastólica? Porque le ponemos un catéter radial al paciente, un catéter arterial a la arteria radial y nos da la línea arterial, o sea, tenemos un monitoreo de su presión sistólica y diastólica constante. Entonces son valores que ya tenemos nosotros. Tenemos
la sístole, la diástole, la presión sistólica y presión diastólica, y tenemos la presión intracranial como el sensor. Entonces, teniendo esos tres valores, ya podemos tener lo que se llama presión efectiva. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos juntando valores. Y aquí hay un detalle que quiero que recuerden siempre, que cuando el paciente está hipertenso, o sea, la presión arterial sube elevadamente, hay vasoconstricción. Y cuando baja la presión sistémica, hay vasoconstricción. Es por eso que es importante cuando un paciente llega a emergencia con emergencia hipertensiva, crisis hipertensiva, una presión sistólica de 230 o 250, inmediatamente actuar, porque si no, se va a producir isquemia cerebral, o sea, los vasos se cierran. Estos datos son para conocimiento general, solamente nos preguntan en los exámenes de Foren, de examen de evidencia, sobre flujo metabólico. Ustedes saben que el mayor flujo es la sustancia gris, que se necesita mucho ATP, el cerebro consume bastante oxígeno del gasto total, y la glucosa también, ya, oxígeno y glucosa. Entonces, el organismo, a través de esos mecanismos de compensación, mantiene pues, adecuadamente el flujo. Salvo que pasen problemas, como, digamos, masas muy grandes, disminución del CO2 intensamente, disminución del oxígeno, entonces se altera todo, ¿ya? Y el paciente ya no camina. Entonces, de la ecuación que les decía de la presión arterial media, simplemente de interés para intensivistas, se los he puesto allí porque seguramente los van a escuchar mencionar, existen ecuaciones para eso, para tener la presión arterial media. Y vuelvo a insistir, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la PIC. La presión arterial media, ¿cómo la sacamos? Como teniendo nosotros la línea arterial, donde tenemos la sistólica y la diastólica. Entonces nosotros ya tenemos sistólica y diastólica en el monitoreo, y la PIC a través del sensor. Entonces, con esos tres calculamos la presión arterial media. Esto lo usamos mucho en la UCI. ¿Ya? Con relación al metabolismo del CO2, es importante saber que el CO2 sale a través de la respiración, de la inspiración, expiración de pulmón. Pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que el paciente, por hipertensión intracraniana, empieza a comprimir, a tener problemas al tronco cerebral, el paciente empieza a dejar de respirar. Ya tiene una respiración inestable, una frecuencia baja, y empieza a retener CO2. ¿Por qué no ventila? Retiene CO2, se acumula CO2. Entonces, al acumular CO2 ocurre lo que se llama acidosis respiratoria. Hay exceso de CO2. Y ese exceso de CO2 provoca vasoconstricción severa. Entonces, hay problemas. ¿Se dan cuenta? Hay problemas. Por eso es que nosotros, al paciente que está con compromiso cerebral agudo, grado bajo, no ventila, sabemos que va a retener CO2. Inmediatamente, ¿qué hacemos? Inmediatamente lo intubamos para eliminar CO2, para llevarlo a la alcalosis. O sea, al hacer hiperventilación sostenida, ese enfermo va a mejorar, va a mejorar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque evacuamos el CO2. ¿De acuerdo? El CO2, ¿qué hace? Baja el cerebro, no se hincha. Cuando retiene CO2, el cerebro se hincha, no se olviden. ¿De acuerdo? No se olviden de eso.
Acá tenemos la autorregulación con las concentraciones del edema cerebral en relación con el contenido cerebral, el flujo, el CO2 y el oxígeno. Todo eso trae problemas. Pero lo importante que quiero que mencionen, que recuerden siempre, es lo primero que tienen que reaccionar cuando un enfermo está chequeado, está con un rasgo bajo, es uno, soporte médico. O sea, buen flujo sanguíneo, buena presión. Segundo, buena oxigenación. Y tercero, que no retenga CO2, intubarlo. La intubación va a mejorar al paciente. La intubación va a conseguir que se elimine el CO2, que se elimine el CO2, que se retiene. ¿Por qué? Porque no retira. No retira el paciente, se retiene el CO2. ¿Me entienden? Ahora, no se olviden que les he mencionado que cuando hay hipotensión hay vasodilatación, hipotensión arterial. Cuando hay hipertensión hay vasoconstricción, o sea, se autorregula el organismo. Es importante que sepan eso. Estoy buscando algo. Acá está. Entonces, cuando aumenta el CO2, recuerden bien, cuando aumenta el CO2, o sea, cuando hay acidosis, se vasodilata el cerebro y aumenta el flujo, se hincha, hinchado, se sale el cerebro. A la anestesión se ventila, hiperventila, entonces bolséalo. Entonces lo hiperventila, lo bolsea y el cerebro, como elimina CO2, se lo lleva a la alcalosis, se baja, hay vasoconstricción, se aprieta, se reduce. Y es importante, nosotros tenemos que operar con eso, con el cerebro apretado. Por eso se le pide que lo ventile el paciente. Entonces, inmediatamente, intubación, no se olviden. ¿Ya? Entonces, hemos revisado factores generales de la hipertensión endocraniana. ¿Y cuál es la importancia de la hipertensión endocraniana o la presión intracraneana? Lo importante es que es una causa tratable del deterioro neurológico. O sea, el deterioro del paciente por hipertensión endocraniana se trata. ¿Cómo se trata? Dándole más oxígeno, bajando el CO2, dándole flujo sanguíneo, volumen. Se trata. Y eso es la obra de nosotros, del médico. ¿Ya? ¿En qué circunstancias, por ejemplo, aumenta la presión intracraneana? Cuando hay una lesión ocupativa de espacio. Acá llama LOE, lesión ocupativa de espacio. Cuando hay una obstrucción venosa, cuando hay el dedo se hincha. Entonces hay que... ¿Ya? Esos son los problemas de la hipertensión endocraniana. No se olviden. Ahora, ¿cómo se manifiesta clínicamente? Se los he estado esbozando ya. Hay cefalea intensa, vómitos, edema de papila. Entonces, el síndrome de hipertensión endocraniana se caracteriza por cefalea, náusea, vómitos, edema de papila. Edema de papila. Pero yo pregunto, ¿cómo vamos a saber si hay edema de papila? Con aparato especial para ver la papila, con oftalmoscopio. Encontraremos oftalmoscopio en emergencia, lo voy a decir con seguridad, que rara vez. La mayoría de las veces no está la enfermera, si se encuentra la llave, el oftalmoscopio no tiene pila, y si se encuentra la pila no tiene foco. Entonces generalmente llamamos al oftalmólogo que vea. Entonces el edema de papila, que es importante, podemos confirmar lo que hay edema de papila, pero es más importante que tenga vómitos y náuseas. No, también vómitos.
vómito vulvar, vómito vulvar, o sea, no hay náusea. Tú vomitas sin náusea. Es vital eso. ¿Qué otros síntomas se acercan? Se ve trastorno sensorio, bradicardia. Es tan importante esto que si ustedes encuentran en emergencia a un joven, muchachón, pues 25 años, con un dolor de cabeza brutal, con bradicardia, deben pensar necesariamente en que está desarrollando hipertensión endocrinal. Y le toman la presión arterial y tiene hipertensión arterial, miren, gente joven, hipertenso bradicárdico, empieza el trastorno respiratorio y se muere. Eso se llama traicusia. O sea, se muere. He visto un montón de personas muriendo porque no miran bradicárdico. Entonces, detectar el síndrome de hipertensión es vital. No se les ocurra pensar en nervios, angustia, ansiedad, depresión, falta de cariño y demás cosas. No. Busquen una causa. Busquen una causa. Ver a jóvenes médicos en emergencia en preparación y que dando el diagnóstico de depresión. Y no, por favor. El edema papil es importante, pues saber, ¿no? Pero pocas veces el daño cerebral por hipertensión endocrinal, pues entonces se cae en la porque hay un oxaloval, falta de glucosa, falta de oxígeno, exceso de todo. Entonces ya se altera la perfusión. Hay hernias cerebrales. Debemos entender también de que la presión intracerebral tiene lugares especiales. Por ejemplo, en la región temporal es gravísima. ¿Por qué grave y de mayor riesgo? Porque cuando provoca crecimiento o una alteración en el lóbulo temporal, inmediatamente comprime aquí al tronco cefálico, un lugar lateral. Cuando esté en la fosa posterior, igual. Es muy sensible. Alta mortalidad y posibilidad de enclavamiento por la vida. En la región temporal provoca enclavamiento porque el uncus del temporal comprime al lóbulo, al bulbo. Y en la fosa posterior la misma la comprime en la clava, por eso se llama enclavamiento. La clava es una región anatómica especial de la fosa posterior. Clava. Se ha detectado que la hipertensión endocraniana clínicamente tiene 4 etapas. En la primera etapa, llamada compensada, se desplaza el agua, se desplaza la sangre venosa, de alguna manera se estabiliza. Pero tiene uno que ser muy astuto para encontrar los signos de hipertensión endocraniana. Pero tiene que sospecharlo siempre. En la segunda etapa, la elevación de la PIC es leve y empiezan a aparecer síntomas de hipertensión arterial bradicardia. Entonces ya uno empieza a sospechar de que va a pasar. Algo va a pasar como que la traicusia. Pacientes en clave y se manejan. La tercera etapa es la etapa de la cerneación. Ya es abundante, de misocoria, respiración apneumática, ya falla. Y en la cuarta etapa ya está en nivel vulvar, en la etapa vegetativa, irreversible, ya con deterioro que se llama rostro caudal. Una forma muy elegante de decir se va a morir. Deterioro rostro caudal. Una forma muy elegante de decir que es por hipertensión. ¿De acuerdo? Hemos hablado de edema cerebral. El edema cerebral es hinchazón del cerebro. Ya se ha estudiado la hinchazón y se provoca por 3 cosas. Por una causa vasogénica,
por una causa citotóxica o por una causa intersticial. ¿Cuándo es vasogénico el edema? Cuando la permeabilidad capilar aumenta por alteraciones en la barrera hematoencefálica. Hay disrupciones en la barrera hematoencefálica y el agua difunde. Entonces, allí ocurre lo que se llama el edema vasogénico. Eso se ve en los tumores, abscesos, hemorragias, traumas. Es el edema vasogénico. El citotóxico, por el contrario, es la hinchazón de las neuronas. Las neuronas se hinchan y se mueven. Se llama citotóxico. Y el intersticial ya es otro tipo de tema, donde, digamos, es un flujo transependemario. Eso se ve por la presión hidrostática en las cavidades vecinas, o sea, en los ventrículos, a los costaditos se hace una especie de mancha blanca que es edema hidrostático, intersticial. Se ve sin hidrocefalia, ¿no? Con un tipo de edema cerebral. Entonces el cerebro se defiende cuando hay esta agresión, sí. Desplaza agua, desplaza sangre venosa. Y si sigue el problema, ya desplaza las estructuras cerebrales, o sea, la fase encostada. Entonces aparece lo que se llama las hernias. Estas hernias son de distinto tipo. Ustedes acá una visión un poco jocosa de lo que es la hernia. Tienen ustedes una hernia subfacial provocada por un hematoma epidural, una arteria está botando sangre, y una vena también, entonces es un hematoma epidural. O una masa en el lóbulo temporal comprime al tronco encefálico para que un bulbo fructuoso. Ese es el edema por el lóbulo temporal, o sea, desplazamiento de núcleos. Más abajo existe el desplazamiento de la amígdala cerebelosa, y en la línea media existe pues una subfacial que se va hacia el otro lado, pues bajo el símbolo, pues es una subfacial. Hay una hernia transtemporal hacia abajo y otra hacia arriba. Usted saca un resumen de cada una. Dice esa parte tan delicada, pero bueno, tenía oportunidad de he visto en mi vida bastante hernias. Por ejemplo, he visto una hernia transtemporal hacia abajo provocada por un cisticerco. No cisticerco, con un señor de 50 años que estuvo encerrado 3 meses operarse de un cisticerco supratemporal parietal alto hasta que pum se clavó por la hernia. Fue un escándalo. O una joven que estuvo 6 días en emergencia para operarse de un cisticerco que estaba pastando de arriba abajo. La programa hoy día en la mañana y en la tarde hoy día se enclava. Un día, no se hubiera sobrevivido, pero me queda que sí. Pues hay que tener mucho cuidado con la herniación. La herniación es grave. No hay que soslayarlo. Se presenta y cae. Aquí tienen ustedes imágenes anatómicas de lo que es la herniación cerebral, la hernia del cingulum, la hernia del uncus, la hernia del uncus, la hernia transtemporal central, que es esta. La hernia externa estamos viéndola con frecuencia ahora porque hacemos mucha craniotomía descompresiva. Entonces al sacar la tapa del cráneo por ahí, como un hongo sale el cerebro, como empieza. Sale eso, es una hernia externa. Y la amigdaliana, pues, frecuente verla, así que no, tienen que buscarla en la amígdala cerebral. Siempre que miren una tomografía o resonancia, miren la amígdala, miren el cuarto ventrículo, miren el uncus, miren, observen, no dejen pasar por alto. En la extensión del uncus se ve que hay alteración de la pupila y generalmente, ojo,
La lesión está del lado de la pupila, generalmente. Familiasis, tos y dificultad en la visión del ojo. ¿Ya? Esta es la entrada interior central de la peligrosa que se decía que provocó la muerte del señor en una emisión igualito que se clavó. La amigdalina, que es muy frecuente como la amigdalina da generalmente torios y creación, taquicardia, coma, paro. Para eso he ideado los planes Marshall, con decir, uno que es la presencia de cisterna, tratamiento de línea media, se va evaluando todos esos factores. Y lo que es importante y quiero que vean ustedes que el llamado así, 4, 100% de hipertensión, al Marshall 1, 100% de presión, el Marshall 4, gravísimo. Entonces, si ustedes tienen pacientes que tienen con la línea media desviada, sin cisterna, ese paciente está pero grave, está a punto de morir. Entonces, recapitulando, para que hablemos un lenguaje coloquial igual, entonces tenemos que entender que en la tomografía y en la resonancia hay que buscar masa, herniación de la masa, desviación de la línea media, borramiento de las cisternas, ventrículos, surcos, hidrocefalias, si es que no, la hemorragia, el edema, el cambio sucio. Estos factores hay que analizar cuando uno evalúa tomo resonancia. Ahora, es importante esto. Las lesiones secundarias. ¿Qué significa esto? Lesión primaria es lo que se produce por el problema, por el trauma inicial. Y lesión secundaria es lo que ocurre minutos después, hasta días después. ¿Qué lesiones hay locales? Inflamación, apoptosis, despolarización, convulsión, evasión, suele provocar. En cambio, sistémicamente, lesión secundaria es algo que nosotros podemos evitarlo totalmente. La hipoxia, por ejemplo. La hipotensión, le ponemos una vía 16, un catéter hueso. No le vamos a poner una alita pues, para compensar a un paciente que está con hipertensión, una alita 22, 24, o una alita de turbulina. Pues. No entra el líquido, necesita líquido y vamos a por microbotas. Ya, la hipotensión es grave. La hipoxia es grave. La hiponatremia, la hipernatremia es grave también. Hiponatremias, hemos visto pacientes operados que llegan a 95 de equivalencia, estoy diciendo normal 142, llegan a 95. Hiponatremia severa. O al revés, tienen 190, 200 de sodio cuando es 142, tienen hipernatremia. Los pacientes que se han muerto por los sueros, que son el escándalo que ha habido por mi farma, que son 7 muertos, ¿ya? Es por hipernatremia. Pero mal preparados que le han provocado al paciente hipernatremia, cerebro falla. También es otra causa de lesión secundaria, la hipoglicemia o la hiperglicemia. Se tiene que ver euglicemia, no normoglicemia. La fiebre, la hiperactividad simpática o adrenérgica, también es dañina. La hipomagnesemia, pues forma parte de todo son receptores. Ahora, hemos visto en el transcurso de todo lo que estamos mencionando que la presión intracelular se puede medir, y de hecho se está midiendo en el año 75 con sensores.
Y esta medición de la presión intracerebral ha facilitado el manejo, ha permitido que muchos pacientes se recuperen, muchos pacientes ponen de frente las causas. Porque si tenemos un paciente que tiene un TEC grave, grado 8, le ponemos un sensor de PIC, que tiene hinchazón al cerebro, el hemisferio izquierdo está hinchado, la PIC está en 24, 25, de repente empieza a bajar el Glasgow, vemos el sensor y está en 35, le damos todas las medidas de soporte y no baja, lo único que quiere es operar, es una enfermedad comprensiva para ayudar a que se muera. O a veces pasa que está con clínica alta, un sensor 22, 25, no le damos tratamiento y ¡pum! Baja. Por ejemplo, muchos enfermos bajan con hipotermia. Se le pone hipotermia y ¡pum! Baja la presión arterial, controlada por sensor. Entonces, el sensor nos ha permitido dejar de operar a muchos pacientes que nos daban la intención de operar, porque manejados con sensor no entraron a la sala. Es importante. O al revés, pacientes que creemos que están compensados, le ponemos el sensor y tiene ese 40, 45 de pico. Y en instantes se deteriora el cerebro. El cerebro se agota rápido. Entonces es útil en esta persona. Nosotros tenemos la creencia de que es beneficiosa la terapeuta guiada por monitoreo con pico. Y tenemos monitores de pico. Lo usamos. ¿Para qué? Para ver, pues, que no se desarrollen hernias y que el paciente esté monitorizado, evitando problemas y que esté compensado el paciente. ¿Ya? Entonces, el monitoreo de la PIC nos va a permitir ver pues, el diagnóstico, la terapia y el pronóstico. Nos ayuda. Hay bastantes sensores de PIC, pero lo que más usamos es el intraparenquimal y el intraventricular, que permite que tengamos un nivel adecuado de cómo está el parénquima cerebral o si está con sospecha de infección. Hay bastantes dispositivos. Tenemos siempre que pensar en los mejores. Los mejores son los que permiten intraparenquimal, intraventricular. Tienen sus ventajas y desventajas. Tenemos los dos. El epidural ya lo usamos, el lumbar tampoco. Ya tenemos un monitor de PIC, un camino que tenemos en piso, lo usamos bastante. ¿No? Muy útil. Acá tiene usted una presión, cómo se monitorea. Tenemos el otro codo, que es nuevo también. Igual, muy útil. Entonces, los dos ponemos. Pero cuando no ponemos sensor, cuando hay coagulopatía. Y hemos visto que con la coagulopatía se genera una hemorragia vertical. Hemos visto. No nos la cuentan. ¿Ya? Entonces, cuando hay coagulopatía no revertida, o sea, no tratada, hay hemorragias severas por el sensor. Estaba indicado sí, pero tenía coagulopatía, pues no iba a poner eso. Ahora, siempre hay criterios en contra, pues dicen que se infecta, pero es mentira. Tenemos menos del 10% de infección. El tiempo, hemos llevado unos sensores hasta 20 días, 21 días. O sea, nuestro servicio tiene mucha experiencia con los sensores. Y obvio, cada sensor cuesta $1,100, $1,200. No son baratos. Lo compramos. Y nos permite ver, pues, cómo están las ondas de segundo planeando para poder darles la mejor atención. ¿Cuánto tiempo? Hemos hecho hasta 21 días, hemos visto, ¿no? Muchas veces se infectan, pues, pero el paciente se salva. Entonces hay que hacerlo. Usamos el sensor
Usted a una paciente con hipertensión severa, todo lo que tiene sensor, tiene tubo, tiene arterial, así como nosotros tratamos en este momento. Dentro del marco general del tratamiento de la hipertensión endocraniana grave está la pulsión de la cabeza, la sedación, la operación de electrocontractiles, agentes osmóticos como el manitol, soluciones hipertónicas como el clorhipersodio, ya hipertónico, la hiperventilación para bajar el CO2, control de la temperatura, control de la conducción, control de la hiperglicemia, y el acomodador histórico. Y si no mejora, pues se seca el remedio. Más o menos el esquema general. Como ven ustedes, todo eso se hace. Empieza. En emergencia, posición de la cabeza, 30 grados. Semifaule, 30 grados, para permitir que haya retorno de para hacer espacio. Sedación, tiene que estar sedado, no tiene que estar luchando, no tiene que estar sedado. Normovolemia, que hay que evitar que esté deshidratado y que tiene que usarse solución salina isotónica. Recuerden, está proscrito el uso de solución. ¿Por qué? Porque aumentan el edema. No se olviden nunca eso. Nunca den suero de 2 al 5% en agua. No. Malogra el cerebro. Recuérdenlo. La destroza al 5% daña al cerebro. Aumenta el edema. Siempre se usa suero fisiológico isotónico. Suero fisiológico isotónico. En algunos casos se evacúa el líquido cefalorraquídeo a través del sensor. En otros casos es el drenaje ventricular externo para evacuar el líquido. Para evacuar. En este momento, recuerden nosotros muchachos, siempre está de la mano el progreso. En este momento, a nivel mundial, ya se está haciendo una nueva estrategia que se llama cisternostomía quirúrgica. ¿Qué significa la cisternostomía quirúrgica? Al momento que se hace la craneotomía descompresiva, se abre la base del cráneo y se limpia toda la cisterna. Se conecta la región infratibial con la supratibial abriendo la cisterna y en el seno se optimiza. Es una nueva estrategia, una nueva arma para luchar contra la desgracia de una hipertensión severa. Entonces se utiliza manitol también, cantidades ingentes de manitol. Es más, hasta se dice que el manitol es más útil en la hemorragia cerebral y la solución hipertónica es más útil en el TEC. Usamos los dos soluciones hipertónicas. Imagínense, al 3% al 24%, se utiliza, o sea, no es necesario, pero en bolos, no como se ha dado, pues si se le mató al paciente. Hiperventilación, no se olvide. Cuando usted disminuye el CO2 y provoca alcalosis, lo que está provocando es vasoconstricción, ¿ya? Que va a disminuir el flujo y baja la presión intrasera. Por eso se recomienda al anestesiólogo hiperventila. Cuando él está con TEC y está medio somnoliento, no respira bien, intúbalo para evacuar el CO2 que se acumula. Entonces, al evacuar CO2, nosotros cerramos las arterias a tal extremo que a veces hay isquemia. Entonces no debe ser menor de 25, normalmente es 40, debe estar entre 30 y 32, no más. Si baja mucho, se aprieta la arteria y hace isquemia, no llega a sangre. No aconseja. El cerebro se hincha porque se vasodilata, se hincha, se vasodilata. Por eso el anestesiólogo, les repito, se le dice hiperventilo al paciente para que baje el CO2, para que baje el flujo sanguíneo, para que haya vasoconstricción, para que disminuya el tamaño del cerebro, para que dé espacio. Para eso se queda. Para eso se intuba. Y después, muchos enfermos tienen convulsiones que son terribles. Las convulsiones aumentan el gasto, hacen un drama adentro.
pacientes llegan hasta el 600% de flujo, o sea, aumenta, te hincha el cerebro. Por eso hay que al paciente con convulsiones darle anticonvulsionante urgente. Evitar la hiperglicemia. Se ha visto que los pacientes que tienen hiperglicemia o hipoglicemia van mal, se edematizan más. Hay que tener normoglicemia. También se ha tratado coma barbitúrico. ¿Cómo es esto? El coma barbitúrico permite manejar a los pacientes porque baja el consumo de oxígeno. Actualmente es bien difícil manejar el coma barbitúrico. Necesita procedimiento. Y porque pacientes con coma barbitúrico necesitan vigilancia permanente y continua con personal dedicado a ellos las 24 horas. Hasta el momento ya hemos visualizado la densidad. Hipotermia. Muy bien. Tenemos máquinas de hipotermia que bajan a 33, y eso baja la hipotermia. Porque es útil la hipotermia. Lo hemos usado. Corticoides no. Los corticoides aumentan más la neumonía y la infección urinaria. No la recomendamos. Ha tenido su época de oro. Ha tenido su época de oro. La época de oro, en los años 90, por ejemplo, yo recuerdo en el año 84, 86, salió un famoso neurofisiólogo, Gobiet. Mandaba 100 miligramos de dexametasona en bolo. 100 miligramos de dexametasona en bolo, mandaba usted. 100 miligramos. Le hacía pedazos a la suprarrenal. Estaba de moda. El tiempo demostró que no era así. No se usa. Como ustedes, el estudio Crash ha demostrado mayor movilidad y mayor mortalidad. No se usa, por favor. Así que no se usa. Entonces, haciendo el resumen final sobre el manejo de la hipertensión no plenana de ustedes, que hay medidas generales: elevación de la cabeza a 30 grados, normovolemia, mantener la presión de perfusión en 70, normotermia, antiepilépticos. Son medidas generales. Hay medidas específicas como son la sedación, el bloqueo neuromuscular para que esté tranquilo, sedadito, drenaje de líquidos esofágico, bolos de mannitol, moderar hiperventilación, mantener entre 30 y 35, mantener alta la presión de perfusión cerebral. Son medidas específicas. O sea, CO2, volumen, mannitol, LCR, bloqueo neuromuscular, sedación específica. Y opcionales, el barbitúrico que les dije que no se usa bien, no lo usamos. Y la trabetomía es compresiva. Último. Tienen ustedes un esquema general de cómo manejarlo, muy bien. Y este llamado GOSCAP sería el gorrito de un fantasma, ¿no? Pero es un acrónimo donde se pone interés en la glicemia, hemoglobina, o sea, con hemoglobina, oxígeno, sodio, el hueso, la temperatura, el confort al paciente, la presión arterial, el CO2. Son los factores más importantes. Es un paper, eso lo va a mandar. Es un paper, o sea, este trabajo, del 20, yo creo que sí, muy útil para que ustedes lo apliquen. Les van a enviar. Todo falló. Hemos hecho de todo y el enfermo está grave. ¿Qué nos queda? La anatomía es compresiva. El enfermo nada más. La anatomía. La anatomía es compresiva. Hay tendencias a la mejoría del pronóstico del paciente con ella. Me quieren creer que nosotros hemos escuchado esto desde el año que empecé la neuroservía en el año 80, 79, 80. Habían estudios, pues, de cuentos de la tripa, le llamamos, 2 casos, 3 casos, 1 caso, 5 casos. Realmente no había un consenso. El
habían casos que eran viejas que se murieron. No había ningún estudio donde sí, bueno, randomizado pues, de confianza, como digo. Muchas veces sí había como última vez, a veces llegábamos muy tarde, a veces muy temprano. O sea, no había el manejo adecuado, la verdad es esa, no había. Hasta que se empezaron a identificar, pues, de forma anecdótica, la evolución favorable de pacientes que se hacía una craniotomía unilateral, como acá, por ejemplo, de toda la mitad, o acá los dos lóbulos frontales. Y entonces empezó a tener indicaciones de intervención quirúrgica. Entonces empezó a planificar. ¿Cuándo hacer una craniotomía supratentorial? ¿Cuándo intratentorial? Yo le estaba la pauta general. General, cuando la masa es mayor de 30 mililitros y no se compensa, tiene que parar. En la fosa posterior, cuando es mayor a 3 centímetros, sáquela. Ganar una vida es parte de nuestra formación en otras áreas. Cualquier beneficio que sea en función de eso, no debe intimidarnos diciendo no, que te complica, que le pasa por el... En todas las características que hemos hecho, ¿qué no hemos visto? Necrosis de colocación, fístula, una toma residual, lo que fuere, pero el paciente está vivo. Pero el paciente estaba vivo y se recuperó lentamente, no al 100%, pero salió. Alegría de la familia, del paciente. Entonces la craniotomía compresiva nos permite eso, nos permite luchar contra la lesión tan fea como es el tegrado. Se remueve parte del cráneo para aumentar el espacio, para hacer volumen. Entonces el objetivo es facilitar la adaptabilidad pues, de la hinchazón cerebral, que da un espacio para que se reacomode por el edema. Está indicado en todas estas indicaciones, ¿no? Tegrado, infartos, tumores, encefalitis, se hacen eso. Lo importante que entiendan es esto. Antes de, en 2010, ¿qué había? Estudios diferentes, 27 casitos, 13 casitos, 5 casitos, ¿ya? Pero realmente, pues, nadie dice que no están mal, están bien, simplemente era de poco volumen, ¿no? Hasta que vinieron los australianos y hicieron el DECRA. El DECRA lo hicieron y trabajaron 210 pacientes. 210. Ese era el objetivo. Y los ingleses, en el Rescue ICP, en el cual participamos nosotros con Hutchinson, en la Universidad de Cambridge, igual, se pronosticó el uso en 600 pacientes. Se cumplió eso, miren ustedes. Ya publicado, el DECRA terminado en New England Journal en abril del 2011, solo se estima, solamente se hicieron 155 pacientes. Esperaban 210 y quedaron 150 por las complicaciones que tuvieron. Por las complicaciones que tuvieron. Acá está, si tienen interés, tienen todo el paper completo con las conclusiones. Así fue el DECRA en Australia. Lo pararon por complicaciones. Ya no siguen. Según la carotida con la técnica del curriculum, es bifronto temporal biparietal, o sea, ambos lados, frontales. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Complicaciones? Sí. ¿Lo dejamos hacer? No. Se puede hacer en caso que sea necesario. Mientras sea necesario hay que hacerlo. No hay problema. El Rescue ICP. Entramos ahí nosotros. Planteamos entrar y nos permitieron. Mandamos como 22 pacientes. Nos aceptaron 10 o 9. Este es el teléfono. Este es el programa. Este es el resultado del paper publicado en el 2017. Total de pacientes
408. No llegó a ti. No llegó. Resultados, mejor pronóstico. Con mucha. Entonces, desde ahí hemos empezado a perder el miedo ya definitivamente. Entonces, hay complicaciones, sí. Pero, ¿qué permite? Miren ustedes. Con la craniotomía, mi craniotomía es compresiva, tiene que ser grandaza, como ven ustedes acá, de polo frontal, polo occipital, grandaza, todo el lóbulo temporal, hasta la línea media. Apenas es craniotomía, baja la presión. Se abre la madre, ¡pum! Se saca el coágulo y queda la presión baja. Ya permite. Tiene que la técnica con agua, bilateral, este caso, por ejemplo, la criatura tiene integral con hematoma subdural, hemisférico izquierdo, se le hace una craniotomía descompresiva, chiquita, miren ustedes cómo el hueso acá le está penetrando al cráneo. He vuelto a operar, se le saca un pedazo más grande, la faltó todavía venir más atrás, se hinchó el cerebro, pasó la etapa crítica, se redujo, se le hizo su operación, se le hizo la plastía, craniotomía, bien, claro, bien, cómo está logrando esto que chao el señor. Se le pone su cráneo y el paciente adelante. Entonces, en vista de eso, nosotros operamos bastantes aneurismas también. Empezamos a usar craniotomía descompresiva cuando había hematoma temporal de Silviana. Tiene Silviana rota, grande, aún hacíamos craniotomía grande para evitar que se hinche. Y no se dio bien. Lo hacemos en cada vez que se nos da. Entonces, la craniotomía descompresiva es un problema bien grave. Una fisiopatología que tiene múltiples cosas en contra de nosotros. Todos esos problemas en contra. Todos esos problemas en contra. Fallas moleculares, estructurales y metabólicas. Pero, si seleccionamos bien al paciente, vemos el momento más adecuado para intervenir. Vemos todos los neuroparámetros. Hacemos una cirugía estándar, grande, amplia y con bastante seguimiento por parte del cirujano. Entonces no va bien. El mal manejo es el que determina que el paciente. El cirujano tiene que estar ahí mañana, tarde y noche para su paciente. Entonces es la parte de la enseñanza. Posteriormente ha habido otro trabajo sobre hipertensión endocrinal, hematoma subdural agudo. ¿Y qué hacer? Hacer craniotomía, ven ustedes hematoma subdural agudo, grave. Hacer craniotomía o craniectomía. ¿Ven? Aparentemente no hay ningún problema. Este es el último que vio del año 23, craniotomía y craniotomía van igual. O sea, no hay cambios. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, doctor, todo claro. Ok, Gabriela, te voy a enviar los PowerPoints ahorita para que los repartas a tus compañeros. Recuerdo, solamente hay 12, me parece que han estado bien ocupados. Muy bien. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Está bien, doctor, gracias.